vamos a empezar considerando, vamos a poner una base, fíjense, vamos a poner una base de lo que es la salvación, de cómo es que esta salvación tan maravillosa llegó a nosotros. Escribe por allí, la salvación es por gracia. Amén. La salvación es por gracia. Es importante entender esto, nunca olvidarlo. Esta salvación que es por gracia, que tú disfrutas y que yo disfruto, ¿por qué es por gracia? Es por gracia porque tiene que ver solamente Dios en ella. Y no tuviste tú y yo nada que ver para adquirir esta salvación tan grande que ahora nosotros disfrutamos. Qué maravilloso es que el Señor nos rescató, el Señor nos llamó y el Señor nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. A veces incluso hemos dicho, cuando me acerqué al Señor, cuando busqué al Señor, entonces cuando yo clamé, hemos incluso dicho, cuando clamé, Él me oyó y me salvó. La realidad es de que un muerto no puede clamar. Si tú clamaste para que Dios te salvara, es que Él ya había hecho algo dentro de ti para que tú pudieras clamar y para que pudieras clamarle a Él, y entonces Él trajera, Él te introdujera a esta salvación tan grande. Vuelvo a repetirlo, porque salvación por gracia, eso es a un muerto traerlo a la vida. Es así. Entonces, la primera reacción que tú tuviste en favor de Dios, en búsqueda de Dios, en anhelo de Dios, fue producida por Él, porque Él te dio vida para que tú empezaras a responder a su vida. Es extraordinario. Nosotros estábamos muertos. Esa era la condición y el diagnóstico que el Padre tenía desde el cielo, y Él lo sabía. Pero para eso Él ya tenía obviamente preparado un plan desde la eternidad. Saludos, Marcela, un abrazo enorme hasta Colombia. Y a todos los que se van conectados, ya ni los saludé. Qué mal educado. A todos, déjenme ver si veo Mirna, Giovanni Andrés, Patricia, Vladi, Gina, Carmen Nieblas, Araceli Jaén, amén, y a todos los demás. Ahí hay bastantes que ya están conectados. Entonces, qué importante es entender esto, porque el Padre, entendiendo obviamente que lo que el hombre necesitaba era vida, es por eso que envía a su Hijo Jesucristo para traer esa vida a nosotros. Y eso es extraordinario. Saludos, Giovanni, un abrazo. Entonces, vean qué hermoso es, qué extraordinario es el Señor. Estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida. Así es. Así que, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque es allí donde nosotros tenemos que entender que se empieza una gran obra de Dios en nosotros, con esa acción divina de darnos vida y de salvarnos. De hecho, la Escritura dice también que la salvación es un don de Dios, es un regalo de Dios, y no es por obra, no es por ninguna obra que nosotros hayamos hecho. Por eso es de que el Señor, cuando Él nos salva, ahora lo siguiente que nosotros tenemos que empezar a comprender es ¿para qué es que Él nos salva? ¿Por qué es que cuando nos salva nos da vida de su vida, nos resucita y ahora somos seres recreados en Él? ¡Qué maravilloso! Y allí es donde viene toda la información del Evangelio. ¿Por qué tú y yo requerimos una información? ¿Por qué requerimos el Evangelio? Porque el Evangelio es la información de lo que hizo Dios contigo. Repito, el Evangelio te informa lo que el Señor hizo contigo. El Evangelio es la buena noticia que tú debes de saber
de lo que sucedió por gracia en tu vida. Amén. Y eso es bien importante. Saludos, Noemí. Un abrazo enorme hasta Pachuca. Y eso es bien importante que tú y yo lo podamos comprender. El Evangelio nos lleva a creer en todo lo que nos enseña y nos muestra todo lo que nuestro Señor Jesucristo consumó en la cruz. Esta salvación tan grande que ya tenemos, esta vida de Dios que ya tenemos también, nos aporta también un regalo más, que es el regalo de la fe. Cuando el Señor te salvó, vean qué maravillosa es esta salvación. Cuando estabas muerto en tus delitos y pecados, el Señor te da vida. Y en esa vida que te da el Señor, fíjense qué equipamiento tan maravilloso. Te da también el regalo de la fe. Para que ahora tú, que has nacido, puedas creer. Vean qué maravilloso. Para ahora que tú has vuelto a la vida, ahora que tú has resucitado, puedas creer en el nombre de Jesús y todo lo que este nombre encierra. Por eso la fe también es un regalo. ¿Cuántas veces? Bueno, yo sé que aquí no, pero aún hablar de regalo, hablar de salvación por gracia, ¿se acuerdan? Hace unos años era el debate siempre. ¿La salvación es por gracia o no es por gracia? ¿La salvación se pierde o no se pierde? Y entonces había siempre un debate allá que a mí me parecía obviamente innecesario, pero bueno, era un debate resultado de no entender, de no comprender la magnitud de la gracia de Dios, la salvación por gracia. ¿Cómo es posible? Y entonces cuando ya medio aceptábamos que la salvación era por gracia, de repente también nos adjudicábamos la fe y decíamos, pero el que no tenga fe, entonces está acabado. Entonces parecía que nosotros ahora, aunque la salvación era por gracia, nosotros teníamos que producir fe. Y la realidad es que tampoco tú y yo producimos fe. Tú no pudieras producir fe si no se te hubiera dado ese regalo para poder creer. En esa vida que tú portas, viene un regalo dentro de muchos, que es el regalo de poder creer en la obra redentora y todo lo que contiene esa obra de Cristo Jesús. Entonces, es importante entender esto. ¿Por qué? Porque es importante entender correctamente que la salvación es por gracia. Vamos caminando allí. Estoy sintiendo, fíjense, no sé si sea necesario seguir poniendo énfasis en esta salvación por gracia, porque creo que la mayoría de nosotros entiende que cuando estamos hablando de salvación por gracia, no tuvimos nosotros que ver en ello, ¿verdad? Podemos incluso decir que como es por gracia, nosotros no podemos añadir nada a esa salvación. ¿Por qué es importante que quede bien en nuestra vida establecida que la salvación es por gracia? ¿Por qué es importante que quede bien establecido que esta salvación de gracia no fue algo que nosotros nos ganamos por nuestras obras? Porque, ¿saben por qué es muy importante? Porque lo que viene en este caminar de salvación, lo siguiente que viene en este caminar de salvación, tiene que ver con nuestra administración de vida. Lo siguiente que viene en respuesta ya en la vida, en esta salvación, tenemos que ver mucho tú y yo. No sé si me estoy explicando. La salvación está dada y es por la gracia de Dios. Y los que aún no están en Cristo, los que no están en Cristo no son salvos. Esa es la tragedia. Y los que aún no están en Cristo, ellos no son salvos. Esa es la realidad, ¿no? Pero tranquilos, ¿por qué? Porque
la gente, la manera en que la gente, las personas que no son salvas, pueden ser salvas, obviamente, es precisamente a través de ¿qué? De esa vida de Dios. Entonces, tranquilos, yo creo que lo que tú y yo podemos hacer es manifestar a Cristo siempre. Amén. Por eso es importante, y me voy a adelantar porque voy a llegar al punto de que la intención de Dios de salvarnos es que nuestra vida sea transformada. ¿Sí? O sea, de que nuestra vida sea transformada. ¿Y por qué me adelanté? Porque si tu vida es transformada, tu vida es un mensaje, es una publicación de Cristo. Tu vida va a ser ese Cristo hablando, manifestándose y viéndose aquí en la tierra. Y a través de esa manifestación de Cristo en tu vida, mucha gente va a responder por esa vida de Cristo. Y entonces van a disfrutar de esta salvación tan grande. Pero no olvidando que la salvación no es obra de nosotros. Por eso te digo, tú y yo tenemos que estar tranquilos. Es una obra totalmente divina. Es un asunto del Señor, pero el Señor, escuchen esto, el Señor nos comparte a nosotros, nos hace partícipes de esta obra extraordinaria. O sea, el Señor pudiera salvar a todo el mundo, pudiera revelársele a la gente, independientemente de lo que sea. El Señor se le pudiera aparecer a cualquier persona. ¿Están de acuerdo? El Señor tiene el poder para parecerse a la persona que va caminando aquí enfrente de mi casa y ponérsele en medio el Señor y decirle, como le dijo a Pablo, ¿verdad? Aquí estoy, yo soy Jesucristo. A Pablo le dijo, yo soy Cristo, yo soy ese Jesucristo, yo soy ese Jesús al que tú persigues. Ese soy yo. El Señor pudiera hacerlo, sin embargo, el Señor a ti y a mí nos ha participado de esta gracia. Por eso dije, es importante que entendamos que la salvación es por gracia, es un acto divino, es una acción soberana, totalmente de Él. Pero ¿por qué somos importantes nosotros? Porque el Señor nos comparte esta colaboración de salvación. Así es, todo el mundo ya ha sido pagado, su pecado ha sido redimido por el sacrificio de Cristo. Pero muchos no están enterados de ello, gracias. Entonces ellos no saben, ellos no conocen lo que sucedió. Pero ¿quiénes son los que entran en acción para que el mundo vea y el mundo conozca al Señor? Somos nosotros. Por eso, así es, dice Didi Sansán, lo verán a través de nosotros. Eso es lo que iba a decir. Por eso es importante que lo vean a través de nosotros. Pero vuelvo a decirlo. Pero por eso es importante recordar, familia, amigos, que la salvación es por gracia. De hecho, que tú y yo no estamos salvando a nadie. Nosotros no salvamos a nadie. Nadie se ha salvado por ti. Ni nadie se ha salvado por mí. La salvación es del Señor. Es por su voluntad. Es por su soberanía y por su gracia. Pero tú y yo, el Señor nos ha querido hacer colaboradores, nos ha querido hacer instrumentos de su verdad, de su vida, de su gracia, de su salvación. Por eso, vuelvo a decirlo, a ver si puedo amarrar todo lo que estoy queriendo transmitir. Es importante que entendamos que esta salvación es por gracia, escuchen, para que todo lo que hagamos después de esto, entendamos que no es, voy a decirlo así, no son obras nuestras para tratar de hacer algo por Dios, no son obras de nosotros para tratar de quedar bien con Él, no son obras de nosotros para tratar de salvar a las personas, sino que todo lo que hacemos, escuchen bien, todo lo que empezamos a manifestar ahora que somos salvos, es resultado de la vida de Cristo en nosotros.
Por eso es importantísima la salvación, la formación de Cristo en tu vida. Es fundamental la formación. Y en la formación de Cristo, sí es necesaria tu participación, tu colaboración. Acuérdate que hay una palabra importantísima que los apóstoles entendieron y que la primera iglesia entendió, es que somos colaboradores con Dios, somos colaboradores. Él nos ha hecho sus colaboradores. Esto que estábamos hablando de la salvación, por eso, esto que estamos hablando de la salvación, lo vuelvo a decir, el Señor pudiera aparecerse a cualquier persona, y Él mismo mostrársele, pero Él nos quiso hacer sus colaboradores de esta obra de gracia tan extraordinaria. Nosotros no podemos entonces añadirle nada a esta obra consumada. Todo está consumado, todo está hecho y todo está pagado por la obra perfecta y consumada de nuestro Señor Jesucristo. Nada de lo que nosotros podamos hacer añade a esa obra. Esa obra fue una obra completa. ¿Por qué es importante entender que esta salvación también es por gracia? Porque, fíjense lo que voy a decir, esta salvación por gracia también detona una gracia que obra. Repito, esta salvación por gracia detona una gracia, que la palabra gracia de hecho también pudiera definirse como habilidad. Entonces, esta gracia divina en nosotros que nos ha salvado, también detona una gracia que produce muchísimas cosas en nosotros. El problema es también, antes de pasar al siguiente punto, que me encantaría dejar claro, es que la gente se confunde cuando habla de gracia. Cuando las personas muchas veces piensan en la gracia, piensan que gracia es gratis. Y ese es un gran problema que tenemos. La salvación a nosotros, escribe allí, no nos costó nada. A nosotros no nos costó nada la salvación. Pero que Cristo sea formado en nosotros, nos costará todo. Nunca lo olvides. Nos va a costar todo. El que Cristo sea formado en tu vida, para que eso suceda, el Señor te va a poner permanentemente en la cruz, para que en esa cruz seamos vaciados de nosotros mismos. Si tú dices que la gracia es gratis, si una persona dice que la gracia es gratis, lo que es gratis por lo regular no tiene valor. Algo gratis, bueno, sí tiene valor, pero para la persona dice, bueno, a veces no lo valora porque no le costó, ¿verdad? Pero algo gratis no significa que no tiene valor, eso es lo que quiere decir. Algo gratis no significa que no tiene valor. Lo que significa, escribe esto, es que otra persona asumió el costo por eso. Entonces, la salvación no es gratis. La salvación es por gracia. ¿Y por qué no es gratis? ¿Por qué? Porque alguien sí pagó por esa salvación. Y el que pagó por esa salvación fue Cristo. Él asumió el costo de esa salvación. Por eso, cuando nosotros venimos a esta salvación tan grande, vuelvo a decirlo, es importante que entendamos que es por gracia. ¿Para qué? Para que nosotros entendamos que es un regalo que Dios nos ha dado. Fíjate qué maravilloso. Es un regalo que le costó, que sí le costó al Hijo de Dios, pero nos lo regaló a nosotros. Y si nosotros queremos pagarle, fíjate, si nosotros intentamos pagarle al Hijo de Dios
por ese regalo, si nosotros intentamos pagarle ese regalo al Hijo de Dios, eso pudiera verse hasta como una afrenta o como una ofensa. Es como si alguien te quisiera dar un regalo o te da un regalo y después tú agarras la cartera, ¿verdad? O sacas tu monedero y entonces le dices, oye, gracias por lo que me has dado, pero aquí te lo pago. Y la persona, oye, no me lo pagues. Pero esa persona todo el tiempo está intentando pagártelo. Tú dices, por favor, no. O sea, yo te lo quiero dar, yo te lo quiero regalar, es un regalo. Claro, el que te lo haya regalado no significa que no sea valioso, no significa que no sea costoso, pero yo asumí el costo. Fíjense qué interesante. Entonces, pon ahí en tus notas, en esta salvación tan grande, porque lo he escuchado muchas veces, Señor, no tengo con qué pagarte, ni lo intentes. ¿Por qué? Porque el Señor no quiere que se lo pagues, por eso te lo regaló. El Señor, repito, no quiere que se lo pagues, por eso te lo regaló. ¿Cómo pudiéramos pagarte tanto? ¿Quién te está pidiendo que se lo pagues? Probablemente la religión. La religión es la que sí nos ha querido enseñar que entonces nosotros tenemos que pagarle todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Pero el Señor, por eso digo, tenemos que entender como base que esto es por gracia, porque ni siquiera, escuchen, la formación de Cristo, lo que yo participo para que Cristo sea formado en mí, no es por tratar de pagar lo que Él hizo por mí. Estoy explicándome toda la idea. Y dice Gina, además es imposible pagar tanto amor. Gina, pero aún así hay gente que intenta. Y dicen, ¿yo saben por qué les sirvo al... Fíjense, escuchen esta frase. ¿Saben por qué les sirvo al Señor? Porque es mi manera de pagarle tanto que ha hecho por mí. El Señor nunca quiso que tú pagaras nada, porque además no podías pagarlo. Pero insisto, lo peor que podemos hacer con alguien que nos dio un regalo es intentar pagárselo, porque un regalo es una expresión de amor y de honra. ¿Cierto o no? Cuando tú regalas algo, estás expresando amor. Cuando tú regalas algo, estás expresando una honra, estás expresando un reconocimiento. Y si esa persona, vuelve a lo mismo, te lo intenta pagar, entonces puede ser hasta una afrenta para la persona que te lo regaló. Pudiera tomarlo hasta como una ofensa. Entonces, ¿cuál sería la actitud correcta ante esta salvación tan grande? Escuchen, ¿cuál sería una actitud correcta? Lo correcto sería rendirnos, dar gracias y rendirnos al que nos regaló tan extraordinaria salvación. Entonces, esta salvación por gracia, esta gracia que recibimos en esta salvación, también detona la gracia, que es la habilidad operativa para hacer lo que agrada al Padre. Eso escríbelo. Esta gracia maravillosa detona la gracia de Dios en nosotros, que es la habilidad operativa para hacer lo que agrada al Padre. Como el apóstol Pablo decía, no me acuerdo del pasaje, si alguien me ayuda, sé que hay gente que tiene allí su Biblia y conoce mucha Biblia, donde dice el apóstol Pablo que lo que operaba en él era la gracia, pero era la gracia, no él, sino la gracia de Dios en él. Eso está bueno. O sea, el apóstol Pablo entendió, vean qué maravilloso, que esta salvación por gracia producía gracia en él. ¿Qué era esa gracia? Era la habilidad, ¿para qué? Era la habilidad para operar, para hacer lo que agrada al Padre, para caminar en su propósito. Otra consecuencia, escribe, de esta salvación tan grande,
Otra consecuencia de esta salvación tan grande es que esta salvación te introduce en Cristo. Apunta allí, esta salvación me introduce en Cristo. Amén. Entonces ya dijimos, la salvación es por gracia, es la voluntad de Dios. No pudimos nosotros ni podemos añadirle nada a esta salvación. Cuando esta salvación llegó a nuestra vida, estábamos muertos. Y de hecho, si respondimos, es porque ya el Señor había depositado vida en nosotros. Porque un muerto no puede responder a menos que tenga vida. Entonces, también algo que hace esta salvación que tú y yo tenemos que saber, que es por gracia, esta salvación escribe, me introduce en Cristo. ¡Wow! Eso está maravilloso. En Cristo. Una consecuencia de esta salvación es que nos introduce en Él. Y una palabra que hace unas semanas yo le platicaba a mis amados pastores de los miércoles en la red del programa que tenemos, les decía que hay una palabra interesantísima, que no está en la Biblia, la palabra entusiasmo. Pon allí entusiasmo, que esa palabra entusiasmo está dividida o se compone de dos partes. Se compone de dos partes. Una es en, apunta allí, en, y la otra es teos. La primera en es dentro de, fíjense qué extraordinario. La palabra, repito, entusiasmo se compone de dos raíces. La primera es en, que significa dentro, y la segunda es teos, fíjate qué interesante, que significa Dios. Entonces, pudiéramos decir que una persona, alguien que está entusiasmado, es alguien que está en Dios. Fíjense nada más. ¿Y saben por qué me interesó? Me llamó muchísimo la atención esta palabra. Porque es eso, cuando esta salvación llega a nuestra vida, cuando es bien entendida, cuando estamos escuchando el evangelio correcto, escucha, el evangelio correcto, que cuando digo el evangelio correcto me estoy refiriendo a ese evangelio que me enfoca en Cristo, en su obra redentora, a ese evangelio no de obras, a ese evangelio no legalista, sino al evangelio que me trae claridad de lo consumado y también me trae claridad de lo que ha sucedido dentro de mí. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque alguien que viene a Cristo y empieza a disfrutar esta salvación tan grande por gracia, lo que el Señor empieza a producir en él, porque lo mete en Dios, fíjense, porque nos mete en Dios, lo que empieza a producir es entusiasmo. Y cuando estaba yo meditando en estas cosas, en estos días, me recordaba, y yo creo que a lo mejor algunos de ustedes también, me recordaba en aquellos tiempos en los que no conocíamos del Señor, el Señor apenas nos había salvado, ¿no? O sea, recién nos rescató, pero algo dentro de nosotros empezó a generarse. Fíjense qué extraordinario. La palabra entusiasmo significa en Dios o dentro de Dios. Entonces, una persona que estaba fuera de Dios y muerta, que es salva por gracia y que es introducida en Dios, escribe allí. Si esa persona está siendo correctamente edificada, va a empezar a generar tremendo entusiasmo. ¿Y qué es el entusiasmo? Ok, ahí va la definición, a alguien le puede servir. ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué digo esto? Porque yo soy de los que creo, oigan, que los hijos de Dios, tengo muchas cosas que decir. Yo soy de los que creo que los hijos de Dios, que hemos sido salvos por gracia, no nos quedamos pasivos,
No nos quedamos ahí como que, ay Señor, gracias por lo que hiciste. No, esa gracia es tan poderosa que produce tremendo entusiasmo en nosotros. Nos hace levantarnos, nos hace caminar, pero no por obras, no para agradar a Dios, para tratar de hacer algo que a Él le caiga bien. Y como luego decimos románticamente, quiero arrancarle una sonrisa a Dios. Tranquilo, tú y yo no podemos hacer nada más para hacer sonreír al Padre. Lo que al Padre lo hace sonreír y lo hizo sonreír fue el Hijo, fue su Hijo. Y si su Hijo se manifiesta a través de ti, de mí, el Padre está complacido. Ya lo decíamos en la otra semana. Nada más le produce placer que el fruto de su Hijo. No hay nada que tú y yo podamos hacer que el Padre pueda sorprenderse y pueda maravillarse y decir: ¡guau! ¡Qué maravilloso lo que hizo Patricia! Patricia, me ha sorprendido. De verdad que increíble lo que hiciste. ¿Quién como tú? Nadie en ninguna generación había hecho lo que tú hiciste. ¡Ay, qué iglesia tan bonita! Ustedes me están edificando. Estoy sorprendido. No me imaginé que en Iztapalapa hicieran tan bien las cosas. No me imaginé que en Colombia o que en Argentina hicieran bien las cosas. No hay nada que sorprenda al Padre. Lo único que el Padre quiere y le agrada por es lógico. Él dijo: yo voy a sembrar en ellos la vida de mi Hijo. ¿Para qué? Para que yo coseche solo la vida de mi Hijo. Él no sembró otra cosa. Él no sembró nada más. Por eso, vuelvo al punto, la formación de Cristo, ¿de qué trata? La formación de Cristo, un gran aspecto de esa formación de Cristo es la cruz. Es acabar con nosotros. Es llevarnos a nosotros, a toda esa estructura almática, aprendida del viejo hombre, pasarla por la cruz para que lo único que surja de nosotros sea la vida del Hijo de Dios, porque la vida del Hijo de Dios es lo que el Padre quiere recibir como fruto. Entonces yo soy de los que creo que cuando estamos siendo edificados correctamente, yo no sé a cuántos de ustedes les pasó, cuando empezamos a ser expuestos a esta verdad, cuando hombres valientes que nos han enseñado y que nos siguen enseñando el evangelio correcto, sin ninguna otra intención. Y cuando digo hombres valientes, no estoy hablando de hombres intachables y perfectos que no tengan errores. No, por favor, no te confundas. O sea, todos estamos en un grado de formación, pero cuando digo valientes es cuando se predica un evangelio que tiene en el centro a Cristo, que es para Cristo, que es por Cristo, que produce Cristo en la vida de las personas. Es un evangelio que no tiene ninguna otra intención, que no entrona al hombre. Es un evangelio que de hecho lleva al hombre a la cruz para que lo único que se manifieste es Cristo. Aunque ese evangelio no nos dé tantos beneficios, aunque ese evangelio no nos dé tantos beneficios humanos, terrenales, aunque este evangelio, esta verdad presente, escucha, sea, porque te lo quiero decir, si tú predicas esta palabra, si tú estás entendiendo el nuevo pacto, si tú estás comprendiendo la verdad presente, te voy a dar una noticia. Vas a tener, si eres un predicador o un pastor que estás escuchando esto, quiero invitarte a que creas, a que no lo digo por esta enseñanza, sino por otras que son buenas. Esta no soy yo tan buen predicador. Pero cuando tú escuches algo que digas: wow, esto es lo mejor para mi vida, lo voy a enseñar a la congregación, esto no solo se trata de esto. Eso se trata de que nosotros muramos a nuestros intereses, que nos demos cuenta que este es el reino de Dios y que este asunto por el que tú vives y por el cual te salvó es un asunto divino, fue para su propósito. Pero tú qué ganas, oye, pero tú qué obtienes de eso. No es que el punto no es que gano, el punto no es que obtengo, el punto es lo que mi papá quiere. ¿Qué es lo que mi papá quiere? Yo te quiero invitar, si tú enseñas esta verdad, a que no le des vuelta a esto, porque de esto que estamos hablando, si estamos diciendo que el único
fruto que el Padre quiere obtener de esta siembra de semilla de Cristo en las personas es la vida de Cristo. Entonces, lo único que nos debería de ocupar es que Cristo sea formado en la vida de las personas, porque el Padre espera la cosecha de su Hijo. Entonces, personas, escuchen esto, que están siendo edificadas correctamente en Dios, empieza en ellas a generarse un entusiasmo poderoso en sus vidas. ¿Y qué es el entusiasmo? Mira, el entusiasmo es la virtud que nos permite ser impulsados. Es la virtud, o sea, surge de tu espíritu un impulso y una motivación de Dios a través de nuestras vidas. Qué importante es eso, qué importante es, porque ese impulso y esa motivación es la que, sí, y seguimos ya hablamos de la salvación de gracia, pero ahora estamos hablando de todo lo que impulsa el Señor, ese motor divino que hay dentro de nosotros, que nos impulsa a ir a lugares que naturalmente no iríamos, ni quisiéramos ir. Pero ese poder de Dios que habita y que está en nosotros y que ahora es un generador de motivación divina que nos hace ir, caminar. Y entonces la gente se sorprende, oye, ¿y por qué haces tanto? ¿Y por qué vas allá? ¿Y por qué les compartes a ellos? ¿Y por qué vas a otra ciudad? ¿Y por qué el dinero que tienes lo inviertes en pagar un pasaje para compartirle a esa familia? ¿Sabes por qué? Porque hay dentro de mí un generador, hay una vida que produce un tremendo entusiasmo. Es la vida de Cristo manifestándose. Y que yo me he rendido a esa vida, y mis recursos también los he rendido a esa vida, y además es un buen negocio, perdón por decirlo así, porque si yo rindo mis recursos a esa vida, si yo rindo mis finanzas a esa vida, o sea, en otras palabras, si yo entrego, si yo siembro la cosecha, inevitablemente, si el Padre no opera de otra manera, el Padre no opera de otra manera, salvación es una siembra, Cristo es una semilla. ¿Y por qué crees que salvación es una siembra? Porque el Señor quiere obtener un fruto. ¿Y por qué la semilla de esa siembra es Cristo? Porque el género de lo que el Padre quiere recibir es Cristo. Y todo lo que tú y yo tenemos también es semilla. Porque es lo mejor, el Señor. Nada más que no lo entendemos, ¿verdad? Si tú siembras, cosechas. Esa es operatividad divina. Eso no se inventó. Hay un museo, creo hay museos de algunos países. Aquí en México también tenemos nuestro banco de semillas. Se tiene un registro de las semillas más antiguas encontradas. Entonces se dice, ¿no? Que el hombre inventó la agricultura desde hace cuántos miles de años. No, el hombre no inventó la agricultura. Cuando ellos dicen eso, es que lo que dicen es que encontraron hace miles de años que un hombre puso una semilla en la tierra y allí empezó ese asunto de la siembra y la cosecha. No, el que empezó el asunto de la siembra y la cosecha es Dios. Y si te das cuenta, escuchen, si te das cuenta, la acción de la siembra y la cosecha de Dios inicia por gracia. Dios no tenía, escuchen, Dios no tenía necesidad. Dios no tenía necesidad de hacer una siembra, pero Él hace una siembra y nos participa a nosotros de la siembra y nos enseña a nosotros a sembrar. Entonces, qué extraordinario. Entonces, vean qué hermoso. Lo que ahora entonces dentro de nosotros empieza a surgir por estar en Dios, ya es resultado de la semilla que el Señor depositó en nosotros. Por estar en Él y Él estar en nosotros, ahora surge una motivación y un impulso divino a través de nuestras vidas. Eso me encanta. Escribe esto: entusiasmo es una fuerte pasión. Yo no puedo concebir a hijos de Dios que tienen la semilla de Cristo
del hombre que fue a la cruz a morir por todos nosotros, a ese que nadie lo pudo desviar de ese único propósito, a ese hombre aquí en la tierra determinado que descendió del cielo y que nada le obstruyó para poder llegar a la cruz y morir por nosotros. Yo no puedo entender que eso que hizo Cristo, ese Cristo que leemos en Filipenses, que no escatimó el ser igual a Dios como a algo a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo y que tomó forma de siervo y que se hizo hombre y que vino a esta tierra y que vivió como hombre y que se humilló, vivió una vida humillante y una muerte humillante para después que compartirnos a todos su vida gloriosa. Yo no puedo comprender que una vida tan poderosa y tan gloriosa esté metida y encerrada y esa vida, ¿cómo decirlo? Yo no puedo comprender que esa poderosa vida esté siendo manifestada en una frialdad terrible. Es una fuente de pasión. Es una fuente de deseos. Muchas veces cuando hablamos del alma, y ya se me fue el tiempo, muchas veces cuando hablamos del alma, parece que hemos dicho que pareciera que hemos dicho, y no es así, que las emociones son malas. No, no es así. El alma manifiesta emociones. Pero obviamente, si el alma no está siendo formada en Cristo, o sea, si el alma no tiene conocimiento de la realidad de Cristo, bueno, pueden ser varias cosas. Voy a decir algunos aspectos. Puede ser que el alma de esa persona, puede ser que esa persona tenga a Cristo en su espíritu, pero su alma no está enterada. ¿Y por qué no se entera su alma de que tiene adentro la vida más poderosa? Por el evangelio que está escuchando. ¿Ok? Esa es una. La otra puede ser también que esa persona no tenga vida en su espíritu. O sea, no está la vida de Cristo allí. Entonces su alma solo reacciona a lo externo, a lo sensorial, a lo terrenal y a lo material. Entonces el alma de allí, de la información que recibe, pero no del espíritu, porque el espíritu está muerto, de la información que recibe, el alma manifiesta sus sentimientos, sus emociones, crea realidades, de allí genera una imaginación, genera una perspectiva, genera una percepción. Todo eso se genera en el alma de la información que el alma recibe. Si una persona está muerta espiritualmente, no está recibiendo obviamente la información de la vida de Cristo. Entonces esa alma está condenada a responder solo a lo que le va sucediendo día a día. Ok, la otra alma de la otra persona que sí tiene a Cristo, pero que está siendo mal informada, o ya sea que está siendo esa alma mal informada porque no se le está dando la noticia correcta. O sea, la noticia correcta para un alma, ¿cuál sería? La noticia correcta para el alma sería las buenas noticias de lo consumado de Cristo. Pero si esa alma no está escuchando el evangelio correcto, esa alma va a empezar a tener confusión y los sentimientos que generen no van a ser de la vida real de Cristo que tiene en el espíritu, sino de lo que ya se imagina que pueda ser Cristo, pero que esa alma no sabe que no lo es, pero piensa que lo es. Perdón por el trabalenguas. Por eso es importante que tú que me oyes escuches el evangelio correcto.
Porque es la información que necesita tu alma para que se dé cuenta de lo glorioso que está en su espíritu. Pero si un alma, allá va. Gracias, Didi. O muchas veces, claro que sí. Esa alma va otra vez. Gracias por otro escenario. ¿Ven? Qué enriquecedor es esto, como dice Didi. O muchas veces, esa alma se le está dando la información correcta. Y ahí viene el reto tuyo, ¿eh? Ahí viene la prueba, si le quieres llamar así. ¿Cuál es la prueba? Que el alma tuya, que ya tiene la realidad de Cristo dentro, en el espíritu, ¿dónde dijimos? En el espíritu, tienes la realidad de Cristo en el espíritu, pero el gran reto sería que ahora estés escuchando el evangelio correcto y el evangelio correcto te lleve a la cruz, a morir al yo, pero tú decidas, fíjate, tú decidas no morir. O sea, que el alma no quiera ser transformada y que el alma se quede con la mala información. Se quede con, fíjense, se quede con lo falso y lo mentiroso que adquirió fuera de la realidad de Cristo. Qué buenos escenarios estamos teniendo acá. Qué buenos. Dijimos, va de nuevo, un espíritu muerto. O sea, donde no hay salvación, no ha llegado la vida de Cristo, esa alma está condenada a vivir consciente solo de lo terrenal y por consecuencia será una víctima de lo terrenal y de lo temporal. El otro escenario, un espíritu en donde Cristo ha venido a vivir, un espíritu salvo, pero un alma que tiene una mala información, que nunca puede reconocer la tremenda realidad que hay allí en el Cristo que le habita. El tercer escenario, un alma que tiene un espíritu vivo, de nuevo es otra persona que es salva, que tiene un espíritu vivo, pero que se rehúsa a ser transformada, que le gustan los beneficios, que le encanta cuando hay algo de provecho para su propia vida. Pero cuando el evangelio correcto le muestra que el mejor camino es la cruz, cuando el evangelio correcto le muestra que la mejor propuesta de Dios es acabar con tu peor enemigo. La mejor propuesta de Dios es acabar con tu peor enemigo, que eres tú. Y cuando el alma dice, no, pero yo no quiero acabar con mi peor enemigo, yo estoy encantado conmigo mismo, yo no quiero morir a eso, entonces esa alma se rehúsa a ser transformada, aunque tiene un espíritu donde habita Cristo. Y el otro escenario, un alma donde esa persona tiene un espíritu vivo porque Cristo ha venido a morar, se expone al evangelio correcto que le muestra esa realidad y esa alma se rinde a esa realidad. Ojo, en ese último caso, esa alma que sí se rinde, esa alma que sí se rinde a esa realidad y que cuando esa realidad de Cristo la lleva a la cruz, el alma voluntariamente dice, sí, vamos a la cruz. Ahí viene el punto al que quería llegar. Esa alma va a empezar, escucha, a disfrutar todo ese generador, esa fuente de pasión y deseo divino dentro de ella, y esa alma lo va a empezar a manifestar. Entonces, pasión, oigan, los hijos de Dios, es que ese nada más está emocionado, es almático. No, espérame. Sí hay una emoción almática y puramente carnal y terrenal, pero escucha, hay una emoción y una pasión que tenemos que descubrir, que Dios te va a llevar. Vas a ver una pasión que viene de Dios, sí, que viene del cielo. Y cuando digo del cielo, no mires arriba,
que viene del cielo que tienes dentro de ti. Vas a ser un canal de todo el sentimiento divino, la pasión divina, el deseo divino. Y te voy a decir, seremos unos generadores de gozo y de alegría. La gente dirá, me encanta, yo quiero hacerlo con esa pasión que ellos tienen. Me fascina. Oye, estos no se cansan, claro, porque hay entusiasmo, pero no es un entusiasmo en el alma, o generado en el alma, sino es un entusiasmo manifestado en el alma, pero generado desde mi realidad espiritual. Dice Didi, odio ser yo quien se los diga, pero hemos descubierto al enemigo. Eres tú. Oh Dios. Entonces, estar en Dios, estar en Cristo es una fuente de pasión y deseo por hacer aquellas cosas que nos conducen a la madurez. Repito, es una fuente de pasión y de deseo por hacer aquellas cosas que nos conducen a la madurez y a tener acceso a lo que tiene valor eterno. ¡Wow! ¡Qué maravilloso es! ¡Qué maravillosa es esta salvación! Una pasión por madurar, una pasión por ser formado, una pasión porque todo lo eterno se ha manifestado a través de nuestras vidas. Y ahí le dejamos. La próxima semana continuamos, ¿vale? Este camino de madurez en esta salvación por gracia. Qué maravilloso es eso. Abrazos. Saludos, mi buen Joaquín. Un abrazo enorme, qué bueno que andas por allí, ¿vale? Esto es, escuchen, esto es, ok, lo voy a decir para terminar, nada más déjenme poner esto ahí. Ustedes conocen a hijos de Dios que se cansan, que se desaniman, que desertan, que regresan, que se van de la congregación, no quieren saber nada, que se enojan con el pastor y todo, ¿conocen eso? Bueno, la solución a eso es esto que estamos hablando. La mayoría de eso que acabo de mencionar, de esa problemática, es precisamente porque en el alma los hijos de Dios no experimentan todo lo glorioso de la vida de Cristo en nosotros. Una persona que lo experimenta, perdona, supera. Una persona que lo experimenta, se rinde, abraza, soporta. El apóstol Pablo en Efesios 4 dice, sean humildes. Lo prediqué en Casa de Justicia. Sean humildes, soporten, tengan paciencia, sean mansos. ¿Sabes de dónde surge todo eso? Eso no surge de la naturaleza humana. Si la naturaleza humana a las personas que hacen eso les dicen tontas. Eso solamente puede surgir verdaderamente del Espíritu. Y cuando lo empiezas a probar, te das cuenta que esa es la verdadera vida. Y que entonces me convierto en una persona que edifica el cuerpo. Que cuando alguien se tropieza, puedo levantar. Y si cuando lo estoy levantando me pisa aquí la cabeza y pasa por encima de mí, le digo, como aquella hormiguita. Yo le decía una vez a una iglesia enseñándoles algunas cosas, les decía yo, ¿cuándo han visto a una hormiga quejarse? No sé si ustedes, yo sí he visto cuando las hormiguitas hacen por allí un puente con sus propios cuerpos, de una hojita a otra hoja, o de una rama a otra, y las hormiguitas se agarran y entonces todas las otras pasan por encima de ellas. Y yo nunca he visto una hormiga quejarse y decir, ya basta, nada más me agarraron de su tapete. Ellas no se quejan porque están operando en una naturaleza que las hace disfrutar cualquier función que ellas tengan por el bienestar del cuerpo. Es una naturaleza la que las gobierna.
necesitamos. Así es, sí, conozco, dice Joaquín. En algún momento yo fui y en algún momento yo también fui. Pero Dios, dice, me rescató, claro. Y entonces, pero Joaquín, ojo Joaquín, pero si no ayudamos a nuestros hermanos a que transicionen, que Dios nos dé sabiduría, que también el Señor use nuestras vidas como un ejemplo de formación. Es que no solo hay que enseñarles correctamente, no, hay que mostrarles. Que ellos puedan ver, fíjense, voy a dar un ejemplo, que ellos puedan ver, ya viste, que ellos puedan ver y decir, mira, ya viste cómo soportó mi hermano, cómo el pastor soportó. Oye, lo ofendieron y no se ofendió. Oye, lo insultaron y no respondió. Entonces que la gente no solo escuche nuestra enseñanza buena, sino vea nuestra vida manifestando esa vida. Y entonces ellos sean invitados por el Espíritu, por el Señor, retados, lo que dije hace un rato como decíamos, sean retados a decirle ya a su alma, que ellos escuchen el mensaje de Dios a su alma y decir, ya ríndete, te conviene esta vida, te conviene madurar, te conviene que Cristo sea formado en ti para que disfrutes y ninguna niñería te mueva del lugar de donde debes de estar. Somos inofendibles en Cristo, pero debemos aceptarlo, exacto, y debemos activarlo, claro, exactamente. Debemos de rendirnos, debemos de activarlo. No le des vuelta. Si está alguien ahí cerca de ti, dile, no le des vuelta. Este evangelio de gracia, por eso empecé con eso. ¿Se dan cuenta? Este evangelio de gracia nos introduce en una vida en donde es crucial tu participación. Amén. ¿Y cuál es tu participación? Rendirte. Papá, muchas gracias. Gracias.